lugar del cuerpo. Para eso está con nosotros nuestro colaborador, el doctor Alejandro Hernández Pisoglio. Muy buenos días. Buenos días. ¿Es la cirugía o el procedimiento, porque no es tanto una cirugía, es más bien un procedimiento cuando hablamos de la liposucción? Podemos decir que una cirugía es una intervención quirúrgica que necesita anestesia, tanto anestesia local o anestesia general o anestesia regional. Cuando decimos regional es de las anestesias que se dan, por ejemplo, que se duerme de la cintura para abajo o del emitor para abajo, anestesia peridural. Pero necesita ser un procedimiento quirúrgico realizado en una sala de cirugía. Eso es importante, que sea en una sala de cirugía que tenga las precauciones adecuadas. Muchas veces hay personas que lo hacen en consultorios médicos que no tienen los equipos de reanimación, los equipos sofisticados que se utilizan en casos de complicaciones. Este es el público, tiene que tenerlo muy en cuenta y preguntarle a las personas cómo es que se va a hacer su cirugía y dónde. Por ejemplo, hay personas que llegan a un consultorio y nunca preguntan dónde va a ser, solamente dicen, ok, ¿cuánto es? Tanto, son 100 pesos, pero no se asesoran de decir cómo va a ser la anestesia. Pregunten a su cirujano plástico, pregunten la acreditación que tiene ese cirujano plástico, sus estudios, sus experiencias y de la clínica, averigüen dónde va a ser la cirugía. Eso es sumamente importante. Doctor, ¿cómo sé yo que soy una candidata apta para una liposucción? Realmente, esto es como cuestión de gusto. Todo el mundo tiene siempre grasa para extraer, todo el mundo tiene, ya sea inclusive un poquito más. El más delgado. Hasta el más delgado. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen depósitos grasos en zonas localizadas, es decir, que uno dice, ella es flaca, o él es flaco, porque también los hombres se hacen su cirugía plástica. Él es flaco o ella es flaca, pero tienes unos rollitos aquí en la cintura que no se van ni con dieta ni ejercicios. Entonces, si esos rollitos le molestan, pueden ser sacados con liposucción. Siempre que a usted le incomode una área que tiene adiposidad localizada, es candidata o candidato para una cirugía plástica. Pero no solamente es en la zona del abdomen o espalda, también puede ser en la zona de la papada, puede ser en los muslos, y ahora más modernamente las personas que tienen mucha pierna, muchas pantorrillas, y no quieren tener, como dicen en el buen dominicano, unas piernazas, se puede reducir el tamaño de la pantorrilla. La liposucción es uno de los procedimientos estéticos que más ha evolucionado, sí, quizás por la cantidad de procedimientos que se hacen. Sí. ¿Cómo ha cambiado? Muy bien. La liposucción fue descubierta en el año 1978. Fue evolucionando, y al principio se hacía con unas técnicas secas, es decir, no se inyectaba nada para sacar la grasa, después se fue ideando una serie de soluciones para desbaratar la grasa. Las cánulas antes eran de aproximadamente 1 centímetro, ahora las cánulas son más finas. Yo he traído unas muestras de las cánulas que nosotros estamos utilizando. Son cánulas, si pueden hacer un close-up por favor, son unas cánulas mucho más finas, que son las que más modernamente se están utilizando. Antes, como le había comentado, eran de 1 centímetro, ahora son milimétricas. O sea, es por acá que se extrae. Sí, Vamos a y eso está a conectado, y eso se conecta a una bomba de vacío que extrae la grasa. Dios Actualmente ya todo cirujano plástico ha evolucionado y está haciéndole las liposucciones o lipoescultura, lo cual es lo mismo. Es el mismo concepto, lo que pasa es que uno es más mercadológico y otro no es. Tiene que hacerse con cánula fina. Las cánulas finas dan un mejor resultado y producen menos sangrado. Porque entonces se inventaron esta, que es como los sartenes, Evelyn. Ese es un teflón. Ajá. Esas son las que se llaman las cánulas teflonadas. Entonces voy a poner una al lado de otra, por ejemplo. Ajá. Son de acero las dos. Sí. Esta, cuando se está haciendo la liposucción, produce un poquito más de calor. ¿Y cuál es el beneficio? Entonces, esta produce menos ardor en la paciente porque no produce tanta temperatura con la fricción de la piel. Pero no entiendo por qué uno está dormido. El paciente está dormido. En el posoperatorio. El posoperatorio, o sea, esa cánula duele menos después. Un poquito menos y produce, porque siempre como hay un poco de fricción así cuando uno está haciendo la liposucción, ¿verdad? Cuando uno está haciendo ese movimiento,
puede quemar un poquito el agujerito donde se hace la incisión para hacer la liposucción. Entonces se inventaron esta protección de teflón, donde se produce menos temperatura y un poquito menos de quemaduras. Pero hay otro tipo, ahora yo escucho hablar de una liposucción láser. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, primero evolucionó con la liposucción ultrasónica. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la liposucción ultrasónica es un mismo tipo de cánula que emite un sonido ultrasónico, y ese sonido ultrasónico desbarata la grasa, la vuelve líquida, entonces se aspira. Se siguió utilizando durante años, la liposucción ultrasónica se inventó en el año 1991 por el doctor Zocchi, un italiano, y ahora modernamente evolucionó, sí. ¿Qué beneficio tiene la liposucción ultrasónica sobre esta? Bien, produce un poco menos de inflamación, produce menos sangrado. Ok, eso es importante. Sí. Entonces, ha ido evolucionando y ahora ha aparecido lo que se llama la liposucción láser. ¿Qué es la liposucción láser? Entonces, son un mismo tipo de cánula como la que le mostré. Entonces, tiene una punta láser que produce una onda de luz. Esa onda de luz desbarata la grasa, la derrite, entonces es más fácil sacarlo. Ventajas, menos inflamación, más cantidad de grasa a sacar, porque produce menos sangrado. Ok, es importante eso de la cantidad, porque siempre ha habido mucho debate, o en el pasado existió debate, de que algunos casos que se presentaban de alto riesgo posterior a una liposucción era porque se sacaba mucha grasa. También, en eso hay que tener mucho cuidado. Ha ido evolucionando según las técnicas. Al principio, cuando se inventó la liposucción, se sacaban 500, 1000 cc. Después, cuando apareció la técnica húmeda, fue avanzando y ya se sacaban 2000 cc. Ahora ya con la tumescente, que es cuando uno inyecta una cantidad de líquido dentro que contiene adrenalina, ya se puede sacar 5, 6, 7 litros con bastante seguridad. ¿Por qué es eso de la seguridad? A medida, cuando nosotros hacemos nuestra liposucción, a medida que nosotros sacamos grasa, también sacamos sangre. Okay. Entonces, si sacamos mucha grasa, vamos a extraer mucha sangre. Entonces, podemos dejar al paciente muy anémico o anémica y a veces puede sangrar mucho y necesario de transfundir. Entonces, así mismo como también nosotros sacamos grasa, sacamos otros elementos, electrolitos, proteínas, albúminas. Entonces, más o menos ahora mismo es bien tolerado entre 5 a 7 litros en términos generales, porque ha ido evolucionando.